Boa tarde a todas, a todos. Estoy realmente conmovido por la generosidad de la presentación de Andrea, del profesor Esteban. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Ha sido una estadía muy intensa y muy rica, increíblemente fecunda, en cuestiones que vamos a hablar, en cuestión de la humusidad y en cuestión de la comunidad. Eso es un poco lo que quiero conversar ahora. Y la verdad es que más allá de nuestro oficio, de nuestra tarea y función como trabajadores públicos al servicio de las causas de las mayorías, en la producción del conocimiento, en la coproducción del conocimiento, hay que decir, porque el conocimiento es un bien común, se produce en comunidad, incluso el conocimiento científico, aunque la ciencia institucionalizada sea un espacio tan hostil a las prácticas comunitarias, sabemos que la ciencia se hace en comunidades científicas. Y efectivamente, sin haber tenido un vínculo personal con Andrea, más que un breve encuentro ahí en Río de Janeiro, en un encuentro organizado por el profesor Henri Axelrad, ella me anotició, me informó de esta convocatoria y que yo no sabía, y bueno, eso desencadenó que viniera la generosidad de Andrea, del grupo de Gesta, de Clemens, de todas y todos los compañeros del grupo de Gesta, que me han permitido participar de las discusiones en las aulas, hacer parte de conversaciones con familias, personas, adultos, jóvenes, niños, niñas, afectados y afectadas por estos crímenes ecológico-políticos más recientes y más graves, los de Mariana y de Brumadinho, cosas que no hubiera podido ser posible sin esa generosa compañía y apertura que me permitieron Andrea, Clemens, pero también Marcos, Raquel, el grupo de investigación de la UFOP, que también me convidó a recorrer esas zonas, y por supuesto la generosidad de la gente que se abrió a compartir sus vivencias, sus experiencias críticas, dramáticas, de dolor, apocalípticas, propiamente apocalípticas, como escribimos. Entonces, muchísimo agradecimiento, una gratitud infinita. Y lo que quiero, en todo caso, compartir con ustedes son un gesto de gratitud de las cosas que voy pensando y que hemos ido conversando en espacios formales e informales respecto a este tiempo. Este año he venido trabajando esta cuestión, las discusiones sobre antropoceno y capitaloceno, y creo que no termino de procesar todas las vivencias y aprendizajes que he tenido en estos últimos 3 meses acá. Así que son reflexiones provisorias que están en curso, y algunas de las cosas están de alguna manera ya más consolidadas en conversaciones con estas otras comunidades científicas y no científicas que están pensando o repensando la crisis de la Tierra. Entonces eso, la idea sería compartirles acá nuestra visión sobre
qué es eso que se llama antropoceno y cómo es necesario descolonizar ese discurso naturalista de los geólogos del norte, que implican una forma de violencia epistémica y una forma de naturalización de la violencia. Mi idea es dar cuenta de por qué ese discurso así de antropoceno a secas, sin comillas y con mayúscula, reproduce esa violencia de la razón imperial colonial que desconoce la sociobiodiversidad de la comunidad de vida que llamamos tierra. Entonces, en ese proceso, la idea sería reconstruir una genealogía otra de eso, buscar otros nombres para eso que se llama esta nueva era geológica, cosa que, como nada, no es una tarea individual. Siempre estamos haciendo esto con otras y con otros. Y después pensar otra idea de antropoceno en el sentido de pensar cómo esto afecta no ya el nivel geológico de la vida, de la tierra, sino cómo afecta la humanidad de lo humano. Entonces esa es la idea de lo que quería compartir esta tarde para conversar. La idea a priori sería pensar que eso que se llama antropoceno, yo lo pongo entre comillas y uso esa palabra antropos, digamos, del griego, como una emergencia geosocial, una traumática emergencia geosocial resultante de una gran fractura geometabólica sobre la que se ha erigido un modelo civilizatorio fallido. En el final de este proceso, del devenir de esta emergencia geosocial, lo que encontramos como más crítico es la crisis de la humusidad de la tierra. Esa es un poco la idea y la trayectoria de lo que quiero conversar. Bueno, ustedes me dicen, no sé el tiempo, voy a tratar de... Voy a tratar de hablar 40 minutos, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, voy a... algunas de las cosas yo ya las he compartido en las aulas con estudiantes y estudiantes, otras no, pero necesariamente necesitamos replantear algunas cosas. Pienso esto, ¿no? La voz antropoceno suena como un gran terremoto, un movimiento sísmico, científico y político que ha conmovido el suelo epistémico más pétreamente consolidado del mundo moderno, y plantea un diagnóstico crítico, terminal, para las formas políticas a través de las cuales las sociedades humanas modernas han construido sus nociones de mundo y sus formas de habitarlo, producirlo y destruirlo. Lo que está en crisis no es apenas un paradigma científico, sino que son las cosmovisiones incorporadas, hechas prácticas en cuerpos que viven este mundo de vida moderno. Un modo de sentir, de vivir y de convivir, de tratar la tierra y de tratar los seres vivos. La voz antropoceno entonces muestra darnos cuenta de cómo la totalidad e integralidad del edificio científico moderno está fallado desde sus propias, está errado desde sus propias raíces. No solo esa compartimentación del mundo entre lo natural y lo social, ¿no? que sigue, aunque ya mucho se ha escrito sobre eso, sobre esa división, digamos, absolutamente anticientífica, sin ningún sustento entre naturaleza y sociedad, entre naturaleza y cultura. Todas las instituciones científicas siguen estructuradas en esa división, ¿no? No solo eso, sino también un modo de pensar y de concebir cómo se conoce y para qué se conoce.
Donald Worster, un historiador ambiental norteamericano que recomiendo mucho y que me ha hecho pensar esto de las transformaciones de la Tierra. Él tiene un texto muy interesante que se llama así, Las transformaciones de la Tierra. Él señalaba justamente eso, que una paradoja muy fuerte del pensamiento moderno, que nuestra especie, digamos, casi la única ventaja comparativa, digamos, entre comillas, que tiene para producir su sobrevivencia es la extraordinaria capacidad de aprendizaje que tiene, ¿no? de conocer con otros y de producir ese conocimiento para adaptarse. Eso ha sido clave para nuestra emergencia como especie. Y sin embargo, Donald Worster dice, a partir de la modernidad y a partir del paradigma científico moderno, cuanto más hemos conocido, más peligrosos nos hemos vuelto para nosotros mismos y para el resto de las especies. Esto es dramático y es vergonzoso. Me da vergüenza de especie. Donald Worster dice, no hay manera de evadir el hecho de que la ciencia ha hecho posible la moderna devastación de la naturaleza. Entonces, como primer punto es eso, la necesidad de repensar radicalmente cómo entendemos el conocimiento, cómo concebimos el conocimiento, cómo producimos el conocimiento, para qué, para quiénes, ¿no? ¿Qué tipo de conocimientos? Ese conocimiento puede ser productivo o puede ser sumamente destructivo. Por un lado eso, y por otro lado, ¿no es cierto?, la idea de antropoceno viene a evocar una nueva revolución científica que está en curso. Una revolución científica que no está consolidada como nuevo paradigma en el sentido kuhniano, como ciencia normal, sino que apenas está tratando de abrir algunas rasgaduras, algunas grietas en esa primitiva ciencia cartesiana, baconiana que hoy sigue vigente, ¿no? Sobre todo en la oficialidad del poder estatal, del poder del sistema científico consolidado y del poder corporativo. Esta revolución científica en curso nos hace repensar cuál es la naturaleza del vínculo entre la Tierra y lo humano. ¿Qué lugar ocupa lo humano en la Tierra? ¿Será que tenemos alguna función, algún papel? ¿De qué tipo son esas afectaciones entre la Tierra y lo humano? Obviamente nos estamos acá corriendo de todo determinismo natural y sobrenatural. No es que haya un papel dado por la naturaleza, pero sí, en todo caso, tenemos que pensar cuál es el tipo de contrato que se ha establecido entre la Tierra y lo humano a partir del mundo moderno. Y pienso que esto nos hace repensar el origen y el sentido de la vida humana, que ha sido completamente extirpado de la historia de la vida en la Tierra en general. Y esto nos retrotrae a esa primera revolución de la edad heroica de la geología y de la gran revolución científica que significó la emergencia de la biología evolutiva, allá con Charles Darwin y Charles Lyell, ¿no? Fíjense que entre 1830 y 1863, en un periodo de 30 años, se publicaron sucesivamente los principios de geología, el origen de las especies, las evidencias geológicas de la antigüedad del hombre, las evidencias del lugar del hombre en la naturaleza, todas obras en las que Lyell, Darwin, Wallace, Huxley, ¿no? Empezaban a revelar la extraordinaria complejidad, longevidad e intensidad de las afecciones y de las imbricaciones mutuas que había entre la Tierra y lo humano, entre el resto de la biodiversidad de la Tierra. Pensando lo humano como una emergencia que nace de la dinámica contingente de la materia en su continuo devenir.
Estos hallazgos no solo pusieron en crisis las versiones teológicas del origen del mundo y del ser humano, sino también la novel representación de lo humano que se fraguaba al calor de la primitiva ciencia moderna. Ese excepcionalismo humano pensado por Descartes como un pienso luego existo, un cogito absoluto, abstraído del mundo, por afuera de los vínculos humanos e interhumanos que hacen al contener la vida, pensándolo como un individuo, pienso luego existo, ¿no? El ego cogito, ¿no? También aparece cuestionado en esas ideas donde aparece una especie que no nace, no baja del cielo, sino que bajó de los árboles. Una especie cuyo ascendente tenía que ver con el azaroso devenir simpoético de moléculas, bacterias, organismos y procesos telúricos. Se abre paso entonces una dimensión de la temporalidad hasta entonces impensada. También en esa profunda hendidura milmillonaria de la vida terráquea, las especies se ven intensa y orgánicamente interconectadas en procesos comunes y continuos de formación y de transformación. El otro día, visitando el espacio de conocimiento que tiene la UFMY ahí en la Plaza de la Libertad, una de las infografías que decía es que el caballo y la cebra tienen un 90% del mismo ADN, y los monos y lo humano tenemos el 98% del mismo ADN. Entonces, eso, ¿no? La idea de que hay una profunda interconexión, interpenetración de especies, ya estaba presente en la primera mitad del siglo XIX. Y dentro de esos flujos lo humano se revelaba como un minúsculo ser corpóreo, materialmente envuelto en una maraña excedentaria de biodiversidad, interdependencias y mutualidades en continuo movimiento. Las ideas de Lyell y Darwin eran profundamente incómodas y peligrosas porque ponían en crisis las más profundas convicciones religiosas de aquella época. Y de la misma manera la voz antropoceno también aparece como profundamente peligrosa porque pone en crisis las convicciones religiosas de la religión de nuestro tiempo. No estamos hablando ya de la fe de la vieja teología medieval, sino que estamos hablando de que la voz antropoceno suena como una herejía para la fe moderna del progreso, el credo de la omnipotencia tecnológica, el crecimiento infinito y su liturgia eficientista de la racionalidad instrumental bajo control y comando tecnoburocrático. Es eso lo que no va más. Sin embargo, cuesta saber, asumir y asimilar ese diagnóstico. Creo que los propios diagnosticadores ni siquiera se dieron cuenta de los alcances de ese diagnóstico. Crutzen y Stormer hablan, ¿verdad?, de antropoceno para hacer referencia a una profunda degradación y descomposición de los ciclos y complejos bioquímicos y biológicos que hacen parte de la Tierra como un sistema vivo. Ellos cuentan desde lo que ellos llaman la primera revolución industrial, cómo la expansión de los humanos ha crecido incesantemente, aumentando fundamentalmente la cantidad de explotación per cápita de los recursos de la Tierra. Ellos dicen, a lo largo de los últimos 3 siglos la población humana se incrementó 10 veces, solo acompañada por un crecimiento de la población de ganado que cultivamos, o que fabricamos, mejor dicho, solo para comerlo. La urbanización se ha incrementado más de 10 veces en el último siglo, y a lo largo de pocas generaciones, ellos dicen, los humanos han explotado hasta el agotamiento los combustibles fósiles que fueron generados a lo largo de varios centenares de millones de años. Las emisiones globales de dióxido de azufre son al menos 2 veces mayores que la suma de todas las emisiones naturales. Bueno, y
sigue enumerando todo esto, que no voy a continuar porque es un texto muy conocido, pero en todo caso nos muestra cómo lo que ellos llaman la huella del progreso humano nos habla de un devenir catastrófico del mundo de la vida. Yo diría, puesto en otros términos, el antropoceno alude al fin del mundo geológico hasta ahora conocido por la humanidad. Refiere a la muerte, o habrá que decir asesinato, a la muerte definitiva de las regularidades del Holoceno y el ingreso a una temporalidad y a una materialidad completamente incógnita y extremadamente desafiante para la vida humana. En menos de 300 años, las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico saltaron de 280 partes por millón a más de 420 partes por millón, superando holgadamente lo que otros científicos habían marcado como el límite planetario de la seguridad climática establecido en 350 partes por millón. Para hallar una composición química de la atmósfera terrestre similar a la que hoy tenemos, debemos remontarnos al Plioceno, una época geológica ocurrida entre 5,3 y 2,6 millones de años atrás, cuando las temperaturas medias globales eran entre 2 y 3 grados más cálidas, el nivel medio del mar era 25 metros más alto que el actual y la especie humana ni siquiera hacía parte de la vida planetaria. El fin del mundo del Holoceno nos coloca ante un nuevo régimen climático en el que nuestra especie no tiene experiencia alguna de sobrevivencia. Por eso, como dice Bruno Latour, no solamente nos encontramos en un momento sin precedentes en la historia, no solamente hemos franqueado un umbral, término a la vez jurídico, científico, moral y político, sino que además probablemente ya hemos dejado atrás el momento en el que podíamos hacer algo al respecto. Así el antropoceno expresa de modo radical una paradoja desesperante. La pretensión de omnipotencia de la primitiva ciencia moderna nos sitúa en un escenario inédito de extrema vulnerabilidad e impotencia. La atrevida aventura de la razón imperial de hacer de la vida un objeto de control y campo de experimentación sometido al dominio pretendido absoluto de la voluntad humana pone el centro de las cuestiones políticas del presente las conexiones insosolayables entre régimen de verdad y régimen climático, entre epistemologías y desórdenes geológicos, o mejor dicho, desórdenes geológico-políticos. Como dice Ayrton Krenak, ¿no será que esa idea de humanidad sobre la que hemos construido nuestro modo de vida, no será eso lo que está errado, lo que no dio cierto? Construimos una idea de humanidad y esa no es probablemente la que está en la base de muitas das escolhas erradas que fizimos justificando o uso da violencia. Eso es lo que nos lleva a pensar que más que las sustancias, sea el carbono, sea el uranio, hay que pensar en patrones de violencia como orígenes de la crisis de nuestro tiempo. Por eso, hablar de antropoceno, capitaloceno y demás requiere una tarea de descolonización del discurso geológico. Donna Haraway afirma que si tan solo pudiéramos tener una palabra para estos tiempos, debería ser sin duda capitaloceno. Al subsumir toda la historia de la humanidad en la trayectoria aldeana de Occidente, al suprimir de un plumazo la vastísima diversidad y hasta la inconmensurable riqueza de experiencias y modos de vida, de existencia, de infinidad de pueblos y culturas que habitaron y habitan la Tierra, los geólogos del norte que hablan de antropoceno se hacen eco de la violencia epistémica inherente a la razón colonial eurocentrada, que es lo que justamente está en la raíz de los desastres geológicos del presente. Para los naturalistas del antropoceno, fijar los orígenes es una cuestión de fechas y de sustancias.
El problema de esto no es tanto la historiografía como la ontología política que eso presupone. Frente a ello, las ciencias sociales han avanzado en una historización de esta nueva era, contribuyendo a poner de manifiesto las relaciones de poder, los específicos grupos humanos, motivaciones, intereses concretos que determinaron prácticas y modos de actuar y de operar entre humanos y no humanos. La historización involucra una operación de distanciamiento crítico respecto de la antropología imaginaria de cuño liberal burgués, predominantemente hobbesiana, smithiana, ocluida bajo la figura del antropos como un universal abstracto. Pero también implica una deconstrucción crítica de la trayectoria tecnológica del desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo, como si se hubiese tratado del mero resultado de elecciones racionales fundadas en exclusivos criterios de eficiencia y productividad. Estas operaciones producen un desplazamiento de la naturaleza a la historia, de la especie a las culturas, a la diversidad de pueblos y prácticas concretos geohistóricamente situados, modos de vida y de convivencialidad que habitaron y que habitan la Tierra. Un desplazamiento de las sustancias y las tecnologías a los patrones de poder, a las formas y modos de uso, de significación y de valoración del mundo. En ese sentido, la noción de capitaloceno, que fue rastreada y desarrollada por varios autores, Alphater, Andreas Malm, Jason Moore, Nancy Fraser, entre otras y otras, misma Donna Haraway, etc., viene a operar como una primera y fundamental operación de distanciamiento crítico de la ideología pseudo-universalista. Los efectos catastróficos sobre el clima y los ciclos hidroenergéticos y bioquímicos de la Tierra no son el resultado de un desarrollo natural ni de un proceso civilizatorio preestablecido de la especie. Las dinámicas de urbanización, de industrialización, mercantilización, carbonización, uniformización de la vida terráquea no responden a ningún mandato, ni natural ni sobrenatural. No son el producto ni de ningún designio, ni divino ni de la historia. Son simplemente el resultado de un proceso histórico, geopolítico, contingente, a través del cual los presupuestos y configuraciones praxeológicas del capital fueron erigiéndose como un imperativo categórico del modo de concebirse, sentirse y hacerse humano. Correlativamente fueron también produciendo y moldeando las condiciones generales de existencia de la vida humana y del conjunto de la biodiversidad terráquea, produciendo este proceso de descomposición del mundo de la vida. Siendo fundamental este movimiento de desnaturalizar el antropoceno, es en sí mismo insuficiente. Es necesario también descolonizarlo. Una desnaturalización que hace caso omiso del colonialismo como contexto y modo de producción de las condiciones históricas de posibilidad del capitalismo es una naturalización que se queda a mitad de camino. Ofrece una lectura muy probablemente también susceptible de tornarse presa fácil de otro tipo de imperialismo evolucionista. Eso que hace de la filosofía de la historia y del materialismo histórico supuestamente una sucesión determinista de modos de producción en la que el capitalismo sería un estadio superior de la humanidad, aunque no ya el último. La descolonización del antropoceno y del capitaloceno implica ir a las raíces ontogenéticas del capital como nuevo patrón de poder, de carácter originariamente global, que acabó erigiéndose como una fuerza ecológico-política reconfiguradora de la totalidad de los relacionamientos, establecimientos, institucionalidades, emocionalidades, racionalidades, que hacen a la producción de la vida social, humana y más que humana sobre la Tierra. Una lectura descolonial del capitaloceno supone dar cuenta de su emergencia no como una necesidad evolutiva, sino como una dramática y crítica contingencia histórico-política, una emergencia geosocial.
Ustedes saben, ya hemos hablado varias veces, esa emergencia geosocial tiene que ver con el proceso de conquista y de colonización de América. Voy a ir un poco más rápido. Efectivamente, descolonizar el Capitaloceno implica retrotraerlo a sus albores, remitirlos a lo que ya decía Marx, el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la plantación aborigen, el comienzo de la conquista y saqueo de las Indias orientales, la conversión del continente africano en un coto de caza de esclavos negros. Todo eso es en lo que está en los orígenes del Capitaloceno. Más que una continuidad, la invasión e invención de América opera como una crucial y dramática ruptura, una ruptura histórica, ecológica y política, una gran fractura geometabólica que da lugar a la emergencia, no ya apenas de un nuevo mundo, sino de una nueva era geológica, un nuevo régimen de verdad, de poder y un nuevo régimen climático. Donna Haraway dice: el Anthropos no hizo el fracking y no debería nombrar esta época amante de la doble muerte. La historia de la especie Homo como agente del Antropoceno es una repetición casi ridícula de la gran aventura fálica, humanizadora, modernizadora, en la que el hombre hecho a imagen de un dios desvanecido adquiere superpoderes en su ascensión sagrado secular solo para acabar en una trágica detumescencia del mundo de la vida. El carbón y la máquina de vapor no determinaron la historia. Hay que incluir por lo menos las reconfiguraciones del mundo de gran mercado y de mercancías a lo largo del siglo XVI y XVII. Sin dudas es necesario hablar de las redes que conectan azúcar, metales preciosos, plantaciones, genocidios indígenas y esclavitud con sus innovaciones laborales y tecnológicas, sus desplazamientos y recomposiciones de bichos y cosas, barriendo a trabajadores humanos y no humanos de todo tipo. Eso nos lleva a hablar del evento trágico, traumático y fundacional de la conquista de América. La conquista, el Pico Orbis y las huellas geológicas de la violencia conquistual. Ustedes saben esto, ya lo hemos hablado, no sé si lo recuerdan pero en todo caso, los geógrafos y climatólogos británicos Simon Lewis y Mark Maslin en 2015 escribieron un artículo llamado Redefiniendo el Antropoceno, que hablan del Pico Orbis. Y ellos sitúan los orígenes de esta nueva era geológica en 1610. Claro, en el 2021 hablan de acontecimientos que ya fueron presagiados antes. Mismo Marx hablar de esta nueva orden mundial que nace chorreando lodo y sangre, pero también Mariátegui en 1928, para referirse a la conquista, dijo sencillamente se trató de una tremenda carnicería. Quijano y Wallerstein, en su texto de 1992, a 500 años de ese acontecimiento, escribían que en América hubo una destrucción tan vasta de las poblaciones indígenas y una importación tan grande de mano de obra que el proceso que se inicia con la puesta en producción extractiva del territorio colonial de América implicó casi una reconstrucción ex nihilo, desde la nada, de toda la institucionalidad política, económica y cultural. América fue casi creada desde la nada. Volviendo a Simon Lewis y Mark Maslin, ellos señalan 1610 porque en ese año los cielos antárticos reflejan el mayor descenso del dióxido de carbono atmosférico registrado durante toda la historia de la especie humana sobre la Tierra, llegando a caer a 271,8 partes por millón. Un fenómeno que la climatología histórica también certifica en la llamada Pequeña Edad de Hielo, extendida entre 1570
y 1700 aproximadamente, y que se registró por toda una sucesión de anomalías y desastres meteorológicos que obviamente tuvieron repercusiones antropológicas, económicas y políticas, provocando principalmente pérdidas de cosechas, hambrunas, trastornos, conflictos y guerras por alimentos, leña, etc. A diferencia de los naturalistas del clima, Lewis y Maslin remitan la causalidad de la acción antropogénica no a sustancias, sino a cómo unos humanos trataron a otros humanos. Ellos hablan de que esa composición química de la atmósfera fue el resultado de lo que llaman la gran matanza de poblaciones humanas de proporciones inéditas que se inicia con la conquista y la colonización de América. En efecto, los autores dan cuenta de que la conquista de América desencadenó el más grande desplazamiento y reemplazo de población humana de los últimos 13.000 años, es decir, de toda la historia de la vida humana. Con la muerte de más de 56 millones de habitantes originarios de América y el tráfico de por lo menos 12 millones de africanos esclavizados, que son los que llegaron vivos de acuerdo a los registros oficiales a las Américas. Se trata del mayor evento de mortalidad humana en términos proporcionales en toda la historia de la especie. Desapareció el 90% de la población americana, equivalente al 10% de toda la población mundial. La Segunda Guerra Mundial, que registra 80 millones de muertes y que significó el 3% de la población de la época, no llega a esas proporciones de semejante matanza. Eso significó el cese casi de la agricultura y la reducción del uso del fuego, lo que dio lugar a la regeneración de más de 50 millones de bosques, sabanas leñosas y pastizales. Y eso operó como un fenomenal proceso de captura de dióxido de carbono que desencadenó la pequeña edad de hielo y el pico Orbis registrado por los climatólogos. Estamos hablando entonces de cómo esa violencia del conquistador deja su huella en el clima y la atmósfera, provocando el primer gran evento de trastorno geometabólico del planeta. Es la gran espiga dorada, que fue la sucesión de una serie de espigas que marcan genocidios, epistemicidios y fines de mundos desde entonces que no terminaron. Una espiga dorada que consigna no solo la perturbación del clima y la ola de extinciones masivas, sino también la extinción de pueblos enteros con sus respectivas biotas y ecosistemas, sus lenguas, sus culturas, sus saberes, sus modos de vida. Fue el fin de sus mundos, fue el fin del mundo del Holoceno. Como dice Bruno Latour, Occidente cayó sobre las civilizaciones como un apocalipsis que puso fin a su existencia. Creyéndonos los portadores de salvación, nos convertimos en el apocalipsis para los otros. No puedo dejar de pensar en los paisajes apocalípticos de Paracatudo Baixo, de Bento Rodríguez, de Brumadinho, porque en el fondo de la cuestión lo que quiero conversar es cómo esta sucesión catastrófica, este devenir catastrófico de la Tierra, este devenir monstruoso de lo humano, nos va mal acostumbrando a niveles crecientes de violencia y de crueldad. Nos va mal acostumbrando a normalizar, a naturalizar escenarios apocalípticos, eventos apocalípticos. Cómo en nombre del progreso y del desarrollo de la civilización, nosotros mismos aceptamos las condiciones de nuestra propia extinción. Se trata básicamente de eso, por eso quiero ir ya un poco más rápidamente. Ustedes saben que hemos hablado, ¿no es cierto?, de qué papel
cumple la forma mina y la forma plantación en esta transformación dramática, en términos de institucionalización de una economía de guerra. No me voy a referir a eso ya porque para ir ganando un poco más de tiempo e ir yendo al fondo de la cuestión que quiero señalar. Pero cómo es que se trata en definitiva de cómo aceptamos esto que Aimé Césaire llamaba esta inversión colonial, de llamar civilización a lo que es barbarie y de desconocer el valor cultural de aquellas agroculturas que son maltratadas como bárbaras, como primitivas y como salvajes. Hay ahí un racismo tan fuerte que sigue operando en términos de colonialismo, de colonialidad y de colonialismo interno. En términos de que hay vidas que parece que no nos importan, que ni siquiera las registramos. Modos de vida, humanos y más que humanos, que desaparecen, que son objeto explícito de sacrificio en nombre del desarrollo, y que nosotros lo vemos con indiferencia o con impotencia o con desidia. Se trata un poco de eso. Quería aclarar antes de ir al fondo ese que evidentemente el capitalismo no inventó la violencia ni la guerra, pero sí la institucionalizó e hizo de la guerra el patrón civilizatorio. Eso me parece clave pensar. Lewis Mumford, en un texto de 1959, Los orígenes de la guerra, él dice que la guerra es una aberración de la condición humana, pero cuya ocurrencia está vinculada no a la especie. No somos naturalmente guerreros, como se nos quiere decir. No está vinculada a la especie, sino a un particular modo de concepción y producción de la existencia humana, que Mumford llama civilización. Él dice, la civilización y las civilizaciones inventaron la guerra. Pero ¿qué es para Mumford civilización? No es sinónimo de cultura, sino casi todo lo contrario. Civilización en él refiere a un exceso, a una extralimitación en la ambición humana, una desmesura en la voluntad de poder. Una voluntad de poder que se impone arrasadoramente, unilateralmente sobre la alteridad y que avanza destruyendo diversidad y complementariedad. Y la guerra es producto de la civilización. La civilización es la imposición monológica de una voluntad de poder desquiciada, descontrolada, absoluta, que ha roto y ha perdido sus obligaciones morales y materiales con el universo de mutualidades que sostienen la vida en común. Las civilizaciones efectivamente crearon obras grandiosas, mega arquitecturas que muchas veces se dicen patrimonio de la humanidad. Todas ellas fueron construidas con la sangre de trabajo humano forzado y esclavizado. Entonces, para Mumford, atribuir la guerra a la naturaleza humana es una trampa ideológica de la civilización. Él dice en ese texto de 1959 que existen suficientes pruebas antropológicas y arqueológicas de un pasado más pacífico, cuando la escasez de comida, la violencia, el peligro y la muerte era sobre todo producto de efectivamente desastres naturales y no el resultado deliberado de la acción humana. Fueron los esfuerzos posteriores del hombre civilizado los que imputaron el origen de la guerra a algún impulso animal primario hacia la agresión asesina vinculado a la especie humana. Eso es una vacía racionalización, dice Mumford. Entonces, efectivamente, creo que si bien el capitalismo no inventó la guerra, hizo de la violencia su principal fuerza productiva, su tecnología y su medio de poder. Frente a ello, mundializó y universalizó un mundo de guerra, una necroeconomía,
Una economía que se piensa como una guerra de conquista y de explotación infinita y perpetua. Una guerra que está en el origen de esta falla geometabólica, porque todos los seres vivos son objetualizados y cosificados en términos de recursos, porque todos los esfuerzos productivos de la vida dejan de estar orientados a sostener la vida y son extraídos del circuito de la reproducción de la vida para la lógica de la valorización abstracta y de la acumulación del valor de cambio. La guerra y el comercio instituyen, ¿no?, un mundo en guerra. Nafis Ahmed, en un texto del año 2019, habla de la guerra en el antropoceno. Y él dice, bueno, no se trata solamente de ver lo que ya muchos presagian, de cómo este nuevo régimen climático y de escaseces y de crisis de la habitabilidad de la Tierra va a desencadenar nuevas y más guerras entre poblaciones desesperadas por la sobrevivencia. Él dice, es necesario pensar cómo la guerra ha sido también detonante del antropoceno. La guerra está esculpida en los tendones del antropoceno. Los siglos XX y XXI ejemplifican la dinámica intrínsecamente ecocida del crecimiento exponencial de la civilización mal llamada humana. Exhiben otra característica paralela: la proliferación sistemática de la guerra, la violencia masiva y las múltiples formas de genocidio. Estas características paralelas, ecocidio y genocidio, la destrucción de nuestros ecosistemas que soportan la vida y la destrucción directa de la vida de los miembros de nuestra especie, no son fruto del azar, sino que son parte y síntoma de un sistema que ha hecho de la vida un mero valor de cambio. Él, retomando la idea del Anthropocene Working Group, que habla de 1950 y esa huella también dramática, como todo lo que es dramático acá, de la proliferación nuclear de posguerra, él dice, bueno, en ese periodo dos civilizaciones supuestamente antagónicas entraron en una competencia por quién era la más civilizada, y eso desencadenó un periodo crítico de aceleración de la guerra y aceleración de los genocidios y los ecocidios. Él se refiere obviamente a la Guerra Fría y al modelo civilizatorio del capitalismo, ¿no?, que dice de un individualismo y una privatización extrema, y de los socialismos realmente existentes de una colectivización extrema. Supuestamente eso los hace antagónicos, pero en el fondo comparten un suelo común: la creencia en el crecimiento infinito, en el industrialismo, en la tecnoburocratización. En ese sentido son civilizaciones en que están pensadas en una voluntad ciega de poder que hacen de la vida simplemente un objeto de control y de explotación. Y él dice, Ahmed señala, ¿no?, cómo las políticas de Stalin eliminaron el 80% de la población de lo que fue la ex Unión Soviética. El gran salto adelante de Mao causó por lo menos 27 millones de muertos solo de hambre en la década del 50 en China. Pero del otro lado de la cortina de hierro las cosas tampoco fueron pacíficas. No es el mundo de la libertad y la democracia. Las intervenciones militares occidentales generaron violencia continuada en más de 70 países en desarrollo, en África, Asia, América del Sur y Medio Oriente, todas intervenidas militarmente con misiones que eran supuestamente de paz, supuestamente de democratización, supuestamente en contra de tiranías. El historiador británico Mark Curtis calcula que el número total de muertes directas causadas por esas intervenciones humanitarias de Occidente es de aproximadamente entre 8,6 y 13,5 millones de personas, cifra que él mismo considera subestimadas. Estamos viendo entonces cómo la guerra y las tecnologías de guerra hacen parte de este patrón civilizatorio.
no me voy a detener, pero ustedes pueden saber e imaginar cómo la forma mina y la forma plantación desarrollaron una tecnología bélica que fue aprovechando, ¿no?, los avances y las investigaciones científicas y tecnológicas en el campo estratégico y militar para después convertirlo en una ventaja comercial. La minería y lo que se llama el agronegocio, esa gran forma de gran plantación, son, ¿no es cierto?, las que han ido, digamos así, cosechando los beneficios económicos de las innovaciones tecnológicas hechas primero en el campo de la guerra. No me voy a detener más en eso, pero creo que todos estamos imaginando ejemplos claros, concretos y directos respecto de eso. Pero ahora lo que me quiero referir es casi a lo final, que es lo que me parece que necesito más pensar con ustedes. ¿Qué es esto, no?, de esta falla geometabólica y crisis de la humosidad? Creo que esta escisión entre naturaleza y cultura juega, digamos, una trampa epistémica y política en los naturalistas del antropoceno, porque piensan los efectos solamente en términos unilaterales, de cómo la acción antrópica afectó el clima y los equilibrios geológicos de la Tierra. Hay que pensar cómo la acción antrópica afecta la humanidad de lo humano, la comunidad política de lo humano. Entonces, en ese sentido, pienso que necesitamos recuperar la historia y la dialéctica como atributos de la materia viva, no como una excepcionalidad. Entonces, si lo humano es parte de la historia de la vida en la Tierra, y todo lo que le hacemos a la Tierra nos lo hacemos a nosotros mismos, eso que ya Marx avisoraba cuando en esa idea del trabajo el hombre crea y produce sus propias condiciones de existencia, y al hacerlo transforma la Tierra, transformándose por consiguiente consigo mismo. Eso nos lleva a pensar justamente cómo esta institucionalización de la violencia conquistal, del varón armado, violento, emprendedor, dueño de la historia, propietario, que emprende su misión civilizatoria como una guerra continuada de conquista perpetua y de evangelización, modernización a todos aquellos pueblos y agroculturas desconocidos, desconsiderados, devaluados ontológicamente como primitivos, como salvajes o como pura naturaleza, principalmente empezando por los pueblos indígenas y por las mujeres, clásicamente asimilados a mera naturaleza. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo esa violencia opera no sobre los violentados, sino sobre el violentador. ¿Cuáles son los efectos antropológicos, ontológico-políticos que tiene eso que Rita Segato llamó la pedagogía de la crueldad? ¿Qué significa para estos señores dichos dueños del mundo ese ejercicio de la violencia, ese acostumbramiento a la crueldad, esa insensibilidad ante el sufrimiento del otro, de la otra? ¿Cómo es que nos acostumbramos a ver personas que mueren de hambre, que están en la calle, personas cuya vida fue arrasada por la lama, que están 7 años esperando no una compensación, digamos, sino algo mínimo para poder reconstituir su vida, y nadie hace nada, y el Estado se queda ahí? ¿Cómo es que pasa eso? Hallo que no hay modo de no relacionar la irrupción catastrófica del antropoceno con la ruinosa degradación de las formas humanas de cooperación social, con la progresiva devaluación política de las prácticas de reciprocidad, de complementariedad, de solidaridad, de cuidado y de respeto mutuo. A eso me refiero con la crisis de humosidad.
una degradación, una erosión de la humanidad, de lo humano, de lo que nos hizo humanos. Y no estoy tomando una concepción naturalista ni esencialista de lo humano. Estoy tomando una definición estrictamente científica, materialista, histórica, de qué es lo humano y la humanidad de lo humano. Fíjense, cuando Marx habló de fractura metabólica, él se estaba refiriendo, ¿no es cierto?, a sus lecturas del médico holandés Molleshoff, que hablaba del ciclo de la vida, viendo la fisiología de complementariedad que había entre vegetales y animales, y sobre todo también los primeros estudios edafológicos de Justus von Liebig, que veía cómo la transformación capitalista de la agricultura producía una erosión de la fertilidad del suelo. Efectivamente, por eso, ¿no?, cómo esa ambición de ganancia, esa ambición de lucro aceleraba los ciclos, destruía los flujos de nutrientes, los procesos de recomposición de la fertilidad y de la riqueza natural del suelo, y eso provocaba un proceso de degradación continua. Pero entonces yo digo, tomo eso como una metáfora para pensar lo humano como eso, como el humus de Gea, en el sentido de que efectivamente lo humano es lo último que se forma. Somos la última especie surgida de la historia de la biodiversidad de la Tierra, y somos esa capa frágil pero también fértil, donde se juega la posibilidad de la reproducción de la vida o de la infertilidad y la muerte de la vida. Un suelo fértil es ahí donde se juega la capacidad de germinar o no de la semilla, que es potencia viviente en tiempo diacrónico, en tiempo geológico. Es un presente que une el pasado con el futuro de la vida. Es eso. Entonces digo, ¿cómo es que fue el proceso de hominización? Hay que pensar eso. Entonces, eso me lleva a ver que lo más dramático del antropoceno es que nosotros estamos no solamente matando el Holoceno, sino que estamos destruyendo el atributo que hace de nuestro planeta, lo hace único y exclusivo en todos los planetas y todos los cuerpos, en todo el universo conocido por nosotros hasta ahora. Es el único planeta vivo. Nosotros estamos degradando ese atributo que es único y que es exclusivo. Y la vida en lo humano se dio primero como don y después como milagro de cooperación. Las condiciones de emergencia de la especie humana fueron a priori primero dadas, no hicimos nada. Fue simplemente el proceso evolutivo de la Tierra la que creó determinadas condiciones que hicieron posible que prosperara, ¿no?, la vida humana. En un primer punto, las condiciones climáticas, etcétera, de esos primates superiores, en ese punto donde éramos todavía homínidos, la vida se nos dio como un don. Algo de la absoluta gratuidad. No hicimos nada para tenerla. La hemos recibido. Y nosotros hemos negligenciado ese don. Pero el segundo elemento es, digamos, cuando la vida humana ya deja de ser un don de la Tierra y pasa a ser una producción, o mejor dicho, una coproducción humana. Y eso nos lleva al momento de la hominización. Esta segunda instancia, en este segundo momento ontogenético de la especie, donde los humanos empiezan a coproducir sus condiciones específicas de existencia. Es sumamente importante volver la mirada a esta etapa y a ese proceso, esclarecer fehacientemente qué es lo que nos hizo humanos, cómo fue que fuimos co-construyendo las condiciones ambientales para que nuestra vida específicamente humana prosperara, qué tipo de prácticas, de creencias, de modos de relacionamientos,
de principios de acción y de interacción fueron los que jugaron un rol determinante para que ese proceso de conformación de la especie humana diera certo, ¿no? ¿Qué forma nos dimos para subsistir y para sobrevivir? Y para hacer de nuestra coexistencia un evento geológico y biológico, político, viable. ¿A través de qué formas nos construimos como especie? A la respuesta normalizada por la tradición hobbesiana y neodarwinista, sedimentada en las creencias incluso pseudocientíficas, hegemónicas, que hablan de el gen egoísta, del espíritu competitivo, etc. Las investigaciones y las evidencias científicas ponen por el contrario énfasis en que lo que nos hizo humanos son las aptitudes extraordinarias de cooperación, de reciprocidad, de ayuda y cuidado mutuos, la producción y el desarrollo de formas cada vez más sofisticadas de cuidado y de crianza, la educación en la generosidad, el respeto, la atención altruista como factores determinantes para que la emergencia geológica pasara a consolidarse como una nueva expresión de la biodiversidad terráquea. Compartir el pan fue decisivo. Estar atentos a las necesidades de los otros y de las otras fue decisivo. Estar prontos a ayudar a alguien que está en peligro o a alguien que está en sufrimiento fue decisivo. La alteridad fue clave para la emergencia de la vida en común, para la producción del lenguaje, el trabajo y el poder como facultades específicamente humanas. El lenguaje y el trabajo solo surgieron y prosperaron como facultades formadas a partir de modos efectivos de cooperación social. Esas formas nos conformaron como especie. No puedo dejar de pensar en esa generosidad, en ese altruismo, en esa solidaridad, en esa confianza que nos brinda gratuitamente la gente que está alejada de la civilización. No puedo dejar de pensar con mucha emoción, Clemens, Marcos, ¿no? Cómo nos recibe María y Marino en su casa, ¿no? Toda la gente del campo, el mundo rural, siempre tiene ese corazón abierto. Eso los hace primitivos para los dichos civilizados y los hace vulnerables para la civilización. Pienso eso. Pienso que necesitamos repensar qué es lo que nos hizo humanos. Pienso que la vida es un atributo de la comunidad. La vida es algo que se produce en común. Producir vida es producir comunidad, es producir convivencialidad. Habitabilidad es mutualidad. Y esto no es ningún deseo ideológico, ni ninguna doctrina, ni bajada, ni ningún romanticismo. Es el más estricto materialismo realista que nos enseña cómo nos hizo humanos. Nosotros necesitamos recuperar el sentido de comunidad, saber que la vida humana es una producción común, saber que somos hijos de la tierra para poder reconstituir nuestros lazos de confraternidad. Solo así vamos a poder seguir teniendo expectativas de que haya vida humana sobre la tierra. Eso creo que es lo que nos hace pensar esta crítica del antropoceno. Muchas gracias.